La empresa todavía no tenía 2 años de vida y teníamos 350 personas. Ustedes arrancaron siendo 100% gratis. Sí, estamos en todos los países de Latam. Como que la historia de tu empresa calza perfecto. Históricamente tenemos más de 7 millones de signups. Habíamos crecido 20 veces en el último año, teníamos 3 millones de revenue. El gross margin había pasado de ser menos 800% a break-even y aún así decidimos cerrar. ¿Crees que eso fue un error? Tener una ronda, un capital muy grande, nos dio como 2 o 3 vidas que nos han dado la posibilidad de estar aquí. Es una muy buena historia para explicar cómo fue el cambio de Venture Capital los últimos 5 años, ¿no? Es de película. El usar 30 es la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir. Vos vas contando todo muy tranquilo, te digo, pero Sí. tus últimos 5 años habrán sido una montaña rusa. Mira, yo si algún día hago otra startup, creo que lo primero es... Luis, Canadell, gracias por sumarte. Tenemos un episodio muy lindo para hacer juntos. Vos y yo nunca habíamos hablado, pero yo escuché mucho de 30 los últimos años. De hecho, no sé si hasta contraté gente que trabajó con vos en 30. No me acuerdo. Pero trabajé con mucha gente que trabajó con vos, o sea, el nombre de tu empresa lo tuve todo el tiempo. Así que creo que esta charla va a ser entretenida. Tenés un lindo viaje, un lindo recorrido hasta acá. La idea es que podamos comprimir 5 o 6 años de aprendizajes tuyos en 90 minutos más o menos y que la gente, todo lo que vos hiciste, quizás no lo tenga que hacer para aprender lo que vos aprendiste. Esa es un poco la idea del podcast. Si querés, antes de empezar, ¿te parece un minuto presentarte vos, contar a la gente quién es Luis y qué es 30? Porque quizás hay gente que escuche 30, pero quizás escucharon, viste, de las levantadas de rondas de inversión o cosas así, pero tal vez no saben el modelo de negocio, no saben qué haces. Empecemos por ahí, ponemos contexto. Sí. O quizá conocen algo que ya no hacemos porque También. hemos ido pivotando. Bueno, primero de todo, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y compartir este espacio. Pues me llamo Luis Canadell, yo soy de España, soy de Barcelona, viviendo en Colombia desde el 2020 cuando fundé 30. Tengo 31 años, casado hace poco y 30 es una plataforma de gestión que se utiliza a través de una aplicación móvil o a través del computador que ayuda a los micronegocios y pequeños negocios a mejorar la gestión del día a día a través de herramientas como gestión del flujo de caja, gestión de inventario, deudas, gestión de clientes y pues herramientas de este estilo pensadas muy para tipos de clientes que nunca antes se habían digitalizado. Es decir, pasan del papel y el bolígrafo en la mayoría de casos o del Excel a 30. Bien, está clarísimo eso. Y solo para completar ahí, recién me decías, pero para que la gente lo visualice un poco más, algunos segmentos de clientes tuyos son desde restaurantes, salón de belleza, tienda de barrio. Completame si hay alguno importante que me estoy perdiendo así para que la gente imagine un poco el Sí, servicio. somos bastante horizontales. Mm. Nos centramos en negocios que en promedio tendrán 5 empleados, más o menos, un Ok. establecimiento físico o opera de manera virtual. Y nuestros 4 grandes segmentos son retail general, que pueden ser tiendas de ropa, electrónica, este tipo de negocios, food service, como cafeterías, restaurantes, retail masivo, como tiendas, papelerías, o servicios, como puede ser un salón de belleza, una tienda de reparación. Listo. Bueno, vamos a darle. Te quiero extraer mucho de todo lo que viviste estos últimos años y lo que estás haciendo ahora. Solo te hago un par de preguntas más, pero para que la gente entienda bien. ¿Cuánta plata? Sí, te hago preguntas directas, ¿te parece? Sí. ¿Cuánta plata levantó 30 en total? 63 millones. 63 millones de dólares. Pasaron por Y Combinator. Eso es. Creo que en su momento fue una de las rondas más grandes de la TAM, cuando levantaron 40 y pico. O al Sí. menos eso leí. Sí, fue una trayectoria para contar muy rápidamente. A los 3 meses de empezar la empresa entramos a Y Combinator. 3 meses después salimos y somos la ronda más grande de nuestro batch de Y Combinator. Del batch. Y a la valoración más alta también. Y 6 meses después estábamos firmando nuestra serie A, que pues era la más grande también de la historia de Colombia. Y todo esto antes del primer año y medio de la empresa, sin monetizar todavía. Entonces, fue un inicio, digamos,
muy exponencial que luego tocó reenfocar porque pues todavía no había un modelo de negocio. Sí, estaban ahí en todo el hypergrowth todavía, quisieron a morir. ¿Cuánta gente llegaron a tener en el equipo? ¿Cuántos empleados? 30, el pico fue cuando la empresa todavía no tenía 2 años de vida y teníamos 350 personas. Perfecto. Y después otra más, ya completo. Operan en todos los países de la TAM, casi todos. Sí, sí, estamos en todos los países de la TAM, básicamente. ¿Y cuántos clientes? Hay algunos que pagan, otros que no. Después vamos a profundizar, pero Sí, ¿cuántas empresas trabajan con ustedes hoy? mira, los números grandes son, históricamente tenemos más de 7 millones de signups eh, que interactúan con 30 mensualmente, unos 350.000 y 30.000 de ellos son clientes que nos pagan. Va. Bueno, empecemos por el principio, porque yo no entiendo todavía cómo un catalán viene de España con un socio que creo que tu socio es de China o no entendí bien. O también es de España. Él es de origen chino, sus padres son Sí, chinos, emigrantes, ok. pero nació él en España Listo. O también. sea, se conocieron en España. Exacto. ¿Cómo se da? Los dos creo que venían de hacer consultoría, o al menos vos sí. Fuiste en McKinsey. Sí, los dos. Explícame cómo se da, que vos estás ahí en Barcelona tomando sol. Yo viví en Barcelona, te decía recién un tiempo. Todo feliz, haciendo consultoría y de repente caes a Colombia, empezás a levantar capital. Contame cómo es eso. Sí, no, mira, la historia, cuando te la cuento, tiene más sentido. Yo llevaba 3 años cuando decidí venir a Colombia, desde que me había graduado en experiencia de consultoría. Por temas de casualidad, realmente, me tocó hacer varios proyectos de consultoría en Latinoamérica, en concreto 3 de ellos, uno en México, uno en Colombia y uno en Costa Rica. Y mi cofundador, en ese momento, también era consultor y casualmente también había hecho muchos proyectos en Latinoamérica. De hecho, él todavía más, casi que toda su experiencia fue en Latinoamérica. Y en ese momento estaba viviendo en Colombia porque había pedido un traslado temporal de oficina. Em, y creo que es útil una historia del proyecto que hizo en México, que los oyentes de México sabrán esto. Antes del 2017, las gasolineras en México todas tenían la misma marca. Casi todas tenían la marca Pemex, la marca estatal. Hay una nueva regulación, se liberaliza el mercado y empiezan a llegar marcas internacionales a expandirse muy rápido en México. Shell, British Petroleum, ExxonMobil, Repsol, etcétera. Entonces, yo estoy en un proyecto para una de estas empresas. eh, entonces, nada, me mandan a México y yo me encargaba específicamente de cuál iba a ser la estrategia de non-fuel retail, que eso básicamente significa de venta de cosas que no sean combustible, que es Ok. la tienda que existe al lado de la gasolinera. Que esto era muy importante porque en Europa, típicamente cuando repuestas combustible, pagas en la tienda. Mm, Te tienes que bajar, pagas y de paso compras algo y el sí, precio suele ser más caro, mientras que aquí, al menos en México y en Colombia también, no sé si en todos los países, te atienden desde la ventana del auto y pagas. Entonces, ese cross-selling es un poco más difícil. Yo me encargaba de definirlo para una de estas marcas. Total, que me tocó recorrerme México, hablar con muchas de estas tiendas de abarrotes y ahí es cuando me di cuenta que no había una gestión, bueno, no había para nada una gestión digital. Era pues como mucho un cuaderno, cuánto me entra, cuánto me sale, siempre que tiene que haber alguien de la familia para que no me roben, miro un poco qué compro según lo que vea que se está acabando, pero sin que esté muy exacto el número. Entonces, no te diría que esto fue la idea inicial de 30, pero sí que fue lo que me hizo pensar que la oportunidad en Latinoamérica era muy grande. Entonces ya, esto fue 2 años antes de empezar, ok. entonces yo ya tenía que, pues bueno, si algún día emprendía, Latinoamérica la oportunidad era muy grande. De digitalizar cosas. Sí, exacto. Y no solo es que no sean digitales, es que hay tantos micronegocios, o sea, en cada esquina hay 7, 8, y son tan pequeños, o sea, si lo comparas con Europa, cambia mucho. Entonces a mí eso sí que me chocó mucho. Entonces ya cuando llegó el 2020 y yo hice la reflexión de que es ahora el momento de emprender, es cuando ya desde el primer momento pensé, quiero hacer algo para Latinoamérica, algo relacionado con digitalización, algo relacionado con pequeños negocios y solo nos quedó definir exactamente cómo sería el producto.
Contame un poco más de ese momento. ¿Por qué te surge Sí. esto de es un buen momento para emprender? O sea, ¿siempre quisiste ser emprendedor o surgió? No, la verdad, yo salí de la universidad sin la idea de ser emprendedor. Fue algo que fue creciendo en mí por tener un par de amigos referentes cercanos que emprendieron y les empezó a ir bien. Entonces, yo realmente en el 2020 tenía la idea de que en algún momento posiblemente fuera a emprender, pero lo veía como un proyecto a 5 años, no en el plazo inmediato. Fue en el momento que llegó el confinamiento y la pandemia que yo en ese momento estaba inscrito en MBA, lo iba a empezar al cabo de 5 meses, donde se me mete la idea en la cabeza, casi como un llamamiento, me obsesiono con la idea de que es o ahora o nunca. Estábamos viendo en esa época titulares de el comercio electrónico se duplica de un día para otro, cambia toda la tecnología del trabajo remoto, todas las industrias, temas del supply chain cambia. Entonces, en mi mente era, en este momento, estos momentos son definitorios para la sociedad, las oportunidades que va a haber ahora no las va a haber en mucho tiempo. Entonces, de ahí, pues hablo con mi cofundador Manhei, que en ese momento pues éramos casi mejores amigos de nuestro grupo cercanos de amigos porque fuimos juntos a la universidad. Le escribo, ahí acordamos que lo vamos a hacer, necesitamos 4 meses más. Yo renuncio, pero pues estoy aún trabajando 4 meses más para ahorrar un poco de dinero por si no nos podíamos poner un sueldo por mucho tiempo y ya. Y nos mudamos a Colombia. Realmente el motivo es que él estaba ahí, en esa época casi no se podía cruzar fronteras, queríamos hacer algo muy regional y Colombia nos parecía, bueno, un sitio que está pues más o menos en mitad de Latinoamérica y bueno, yo creo que hasta el día de hoy esa hipótesis fue cierta, ¿no? Hoy el 75% de los ingresos son fuera de Colombia, entonces sí se hizo algo para la región. Igual para volver un poco para atrás, contame Sí, eso porque, o sea, con tu amigo ya habían hablado de la idea de emprender juntos. Yo lo que no entiendo es, sí. estamos en lockdown, el mundo loco, y vos llamás a tu amigo que vos estás en Barcelona, él en Colombia, y le decís, che, empecemos a emprender ahora. Yo estaba en Barcelona en ese momento. Yo estaba cagado en las patas. O sea, yo no estaba pensando, contame un poco más de eso. O sea, Sí. ¿ya tenían hablado de que querían hacerlo juntos o fue súper espontáneo? Si te gusta el contenido que hacemos con mi equipo en Growth Rockstar y querés que podamos seguir haciendo más de estos episodios de podcast, invitando a las mejores personas a compartir con nosotros y que vos lo puedas aprovechar, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hacé clic en el botón de suscribirte y de esa forma nos ayudás a que sigamos avanzando. Ahora sí, te dejo seguir a ver el resto del episodio. Había quizá habido alguna conversación, pero no nada serio. O sea, Ok. inició la conversación y yo creo que desde que empezó el confinamiento hasta que se tomó la decisión, quizá pasaron entre 2 y 3 semanas. O sea, sí que fue un periodo de mucha obsesión muy rápida, y entonces sí, se dio muy rápido. Creo que algo que también me empujó a tomar la decisión es que pues yo estaba en McKinsey, que es, pues, de las consultoras más famosas. En general, cuando trabajas en McKinsey te llegan muchas ofertas, en LinkedIn, gente que te quiere entrevistar. Y veía a mis compañeros que muchos de ellos tenían temor de su seguridad laboral Claro. y yo no me sentí para nada identificado con ellos. Yo obsesionado en mi tema de que este es el momento de ahora o nunca y, y que realmente para despedirnos a nosotros antes despedían a media España, porque pues por el prestigio que tiene asociada pues ese trabajo. Entonces ahí como que me desasocié un poco mucho, un poco bastante de mi alrededor y como que ya no encajaba ahí, que eso era Claro, un como que sitio. no veías riesgos si te lanzabas a emprender y salía mal, ok, me vuelvo a emplear y no pasa nada, Exacto, que quizás a otro no. exacto, eso es. ¿Y te salís de una o primero levantan ronda? ¿Cómo es que renuncias? Bueno, yo renuncio de una vez, pero ahí me dan como, pues hasta el último día de trabajo pasan unos 3 meses eh, que dedicamos básicamente a aterrizar la idea en nuestros tiempos libres y hacemos una pequeña pre-seed con amigos, friends and family, $100.000, un dinero que realmente nunca tocamos porque con todo el tema de la pandemia como que tardamos muchísimo en registrar la empresa, cuando la registramos y nos transfirieron ya habíamos entrado a Y Combinator, entonces, bueno, pues eso fue dinero que teníamos ahí pero nunca usamos.
y, y ya. Ok. Contame cómo arrancaron, porque aparte un punto interesante que me decías antes es que ustedes arrancaron siendo 100% gratis. Sí. Contame de eso, contame del arranque. Sí, bueno, la inspiración para 30, nosotros sabíamos que queríamos hacer algo en este sector, pero no sabíamos si queríamos hacer algo no sé, de e-commerce o algo de compras o algo de fintech. La inspiración vino de una empresa que en ese momento operaba en Indonesia, que luego pues era muy parecida a lo que arrancó siendo 30. Luego pivotó y fue una especie de tienda en nube y luego cerró. Pero entonces, bueno, nos inspiramos en esa empresa que se llamaba Bukukas, que era básicamente eso, un producto gratuito donde los pequeños negocios que nunca han sido digitales pueden registrar sus movimientos, tener una gestión de inventario muy sencilla y era gratuita y en poco tiempo habían logrado muchos usuarios. Entonces, Ok. intentamos replicar eso adaptado a la TAM. eh, ¿Y ellos ganaban plata o no? en ese momento tampoco. Ah, eran full gratuito. Pero ¿y Sí. cuál era la tesis como de cómo vamos a volver esto un Inicialmente, negocio rentable? bueno, yo creo que aquí, como a veces cuesta ponerse, pero en la mentalidad de esa época, pero había una corriente ideológica fuerte de que para productos masivos la rentabilidad o el generar ingresos incluso no era una preocupación grande. Obviamente en nuestro deck teníamos ahí como ideas, que era fintech, e-commerce, servicios profesionales. Pero en esa época había la mentalidad de más tipo social media, ¿no? Ten muchos usuarios Mm, y la monetización no será un problema, que yo creo que es un error, sí, sí. habiendo vivido lo que he Como vivido. la escuela de Facebook. Sí, Primero copá el mercado, tenete a exacto. todos los usuarios y después ya vas a monetizar. Eso era, nadie, o sea, realmente en la serie un poco más adelante ya sí, pero en un momento inicial luego nadie realmente preguntaba, o si le das una respuesta tampoco profundizaba, ¿no? Le metes pagos, le metes créditos, le monetizas el e-commerce a través de los pagos, a través de envíos. No había un challenge y tampoco era el foco de ese momento. Pero, o sea, entendamos que es 2020, en Argentina diríamos como momento de plata dulce. Sí, Había plata. Eh, ¿Hoy qué pensás de eso? Hoy mirando para atrás, ¿crees que, ¿crees que eso creo fue un que error? yo, yo no sé si fue un error, eh, creo que no lo volvería a hacer y creo que fue una lección importante. Em, si nosotros, a veces pienso que si nosotros hubiéramos cobrado desde el 2020, 30 no hubiera funcionado, porque también el desarrollo de la región y en general los pequeños negocios no estaban acostumbrados a pagar por software. Pero bueno, eso fue Mm, casi una consecuencia que ha sido suerte o que no controlaba yo. Sí creo que cosas negativas que nos dio el hecho de no cobrar. Eventualmente cobramos por el software y nos dimos cuenta que la gente que nos pagaba era diferente que la gente que no nos pagaba. Y eran diferencias muy difíciles de explicar, menos demográficas, menos de tipo de negocio y más de pues que estaban más avanzados en su trayectoria hacia la digitalización. Gente mm. que menciona aquí en Colombia más juiciosa, gente que tenía un poco más de presencia en redes sociales, que le importa más el crecimiento, más ambiciosa. Esa gente nos paga. Cuando miras los cortes de retención de esa gente es mucho mejor que la que no nos paga. Claro. Cuando miras lo que te piden, qué funcionalidades, es también muy diferente. Entonces, el no cobrar es como que construyes un poco para lo que te dice la mayoría y quizás gente que nunca te va a pagar. Ahora, desde que Mm. empezamos a cobrar, el desarrollo de producto y también el mercadeo, ¿no? Porque optimizas campañas a la gente que te paga, entonces busca gente similar, es muchísimo más eficiente. ¿Cómo conseguiste clientes? Bueno, que no pagaban, pero ¿cómo conseguiste usuarios al principio? Porque, o sea, lo que fue rápido usted fue la expandida, ¿no? Yo me Sí, acuerdo que de pronto ustedes estaban en todos lados. sí. ¿Cómo fue eso? Tardamos, y bueno, hicimos la primera versión del producto muy rápido, en un mes, eh, y desde que lanzamos hasta que ya encontramos señales de como cierto product market fit con un producto gratuito, pasaron 4 meses donde, pues, hablando con usuarios todos los días, haciendo versiones de la aplicación cada 2 o 3 días. Y como cuando pasaron 4 meses, los cortes de retención, que antes eran básicamente te quedan 0 personas al cabo de un mes,
ya empezaba a saber que un porcentaje de la gente no solo se retenía, sino que también de manera cualitativa nos empezaba a escribir mensajes de los amo, lo he recomendado a 10 personas, me ha cambiado la vida, que pues en ese momento yo pensé, "Jolín, ¿cuántas aplicaciones yo luego he escrito proactivamente en servicio al cliente y he dicho me habéis cambiado la vida? Nunca"? Mm. Entonces, ahí es cuando empezamos a notar que estábamos con algo especial y empezamos a hacer algo de pauta. También había un word of mouth desde el principio muy fuerte. Word of mouth de un dueño de algún comercio que tiene otro amigo comerciante y le recomienda, "Hey, Exacto, estás usando el papel y el lápiz, usa esto". exacto. Ok. Esto, desde ese mismo momento, empezamos a ver que llegan usuarios que no sabemos de dónde llegan. Mm. Y hasta el día de hoy pasa mucho. Eh, y se fusionan las dos. Campañas de marketing con ese word of mouth, muy eficiente era el crecimiento. O sea, nos costaba, ahora a lo largo del tiempo ha subido mucho, pero en esa época nadie estaba pautando para este segmento, entonces al principio nos costaba 10 céntimos conseguir una Traer un usuario. descarga. Sí, traer una Nada. descarga. Luego, pues de esos se Sí, sí. convirtieron en usuarios. Nada. Sí, era muy, muy eficiente. Ok. Y ahí también están los incentivos perversos del venture capital, ¿no? Em, Levantamos una ronda de la ronda seed porque pues empezamos a crecer bastante. Teníamos 180.000 usuarios cuando levantamos la ronda seed, usuarios activos que habían interactuado con 30 en los últimos 30 días. Y al cabo de 6 meses firmamos la serie A, que hicimos muchas cosas y mejoramos mucho el producto, pero al final la clave es que de esos 14 millones que levantamos en la seed, 2 de ellos los pusimos en marketing, nos llevó a tener 1 millón de usuarios y solo por eso levantamos 50 millones, ¿no? Entonces, eran incentivos perversos. Nosotros siempre sabíamos, o internamente siempre sabíamos que, bueno, tocar hacer un negocio de verdad, ¿no? Y que había una burbuja. Nosotros sí sabíamos que había una burbuja, pero igual, pues bueno, quisimos obtener ese capital para luego tener el tiempo de descubrir el modelo de negocio. Eso es lo que pensábamos. Luego, mirando atrás, pues obviamente hubo muchos errores, particularmente crecer la plantilla tanto sin haber descubierto cómo íbamos a ser rentables o ganar dinero al menos. Vuelvo un segundo para atrás igual. O Sí. sea, en el medio, incluso pasás al batch de Y Combinator, aunque te vas esas 8 semanas a San Francisco, ¿estuviste Era en ahí? remoto Ah, era todavía. remoto incluso en ese Sí, momento. sí, sí. Ok. ¿Qué tal fue eso? ¿Te Muy bien. sirvió? Sí, yo creo que Y Combinator es, yo creo que lo mejor que hay en el mundo del venture capital, lo que es casi como lo más puro, el advice más cercano a, a lo más aplicable, yo creo, para todos. A nosotros nos sirvió en varias cosas. Te lo diría en 3 cosas. Número uno, te da como un baseline de conocimiento muy bueno en todos los aspectos de hacer una startup para alguien que es su primera startup, sobre todo. Cómo contratar, cuáles son las métricas que importan, cuáles son los canales de crecimiento, e incluso cosas de más detalle, ¿no? Como cómo hacer SEO, qué herramientas de analytics sirven. O sea, te dan ese baseline y ya sabes por dónde empezar. Luego te dan un foco muy grande hacia elegir un North Star Metric y hacer toda la empresa orientarla hacia perseguir ese North Star Metric. Entonces el crecimiento suele acelerarse mucho durante estas 3 meses. En tercer lugar, yo creo que sobre todo en la TAM, que pues tampoco somos tantas startups de Y Combinator en comparación, crea como un sentimiento de comunidad, que esto dura a lo largo del tiempo. Y bueno, y te digo una cuarta, para nosotros sí que a nivel fundraising nunca hubiéramos levantado una ronda tan grande si no fuera por Y Combinator. Y por tener esa validación. Sí, esa validación y que todo el mundo sabe que estás levantando porque es el demo day, entonces se crea ahí, se acorta mucho el tiempo de levantar y eso hace bueno, que aumente el FOMO y se aumente la valoración. Contame el momento, te vuelvo a donde vos me estabas hablando. Sí, Contame el momento donde me decís que como que empezaron a contratar a lo loco. sí. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué decís mirando ahora para atrás ese fue un punto crítico?
A ver, fue un punto crítico porque yo creo que pues luego reajustar tomó bastante tiempo y fue bastante doloroso. Creo que se basó en dos errores fundacionales o dos cosas que hicimos mal. Número uno, casi que los primeros 6 meses de 30, casi que todo fue bien, ¿no? Como que seguimos el manual de Lean Startup, fuimos haciendo mejoras, llegado a un punto vemos que los clientes nos aman y nos recomiendan mucho, ¿no? Con el asterisco luego de que no estábamos monetizando, pero en esa época parecía que no era tan importante. Encontramos una manera de crecer o sea, muy eficiente, entonces como que subconscientemente pensábamos que cuando lancemos nuestros productos adyacentes de monetización iba a ser igual de fácil. Entonces ya hicimos un equipo fintech, contratamos un equipo fintech. Eh, y así con un equipo de comercio electrónico y mucha gente en general. Y un equipo de servicio al cliente. Y muchas veces estos líderes que venían con 10 veces más experiencia que nosotros en su campo, a su vez también, pues uno tiende a escucharlos cuando pues teníamos 26 años Sí. y te piensas que por la experiencia, por el currículum, saben más que tú y bueno, pues que casi que es como lo más natural, ¿no? Pensar que tienen más experiencia que tú y muchos de ellos querían contratar a muchas personas porque venían de grandes empresas que tenían equipos grandes donde ya tenían product market fit y quizá ahí sí que tiene sentido. Y esa gente y tanta gente al final te ralentiza mucho. Si no estás en el product market fit real, porque pues si no hay modelo de negocio no lo puedes tener, eh, casi que en una situación de escalar la empresa, el único foco es ese. Cuando estás creciendo tanto, hay tanta ineficiencia, tantos procesos nuevos, que acabas despriorizando sin quererlo, mirando con perspectiva del tiempo. Eh, Hay mucho ruido como para centrarte en lo importante, que es hacer algo que realmente esté añadiendo valor y que sea sostenible. O sea, contrataron como toda una capa de managers que necesitaban tener sus 7, 8 personas debajo de ellos cada uno. Algo así, lo que te entiendo. Sí, exacto. Yo diría más que managers, como gente incluso Muy senior. un poco más senior. No todos, o sea, algunos funcionaron, pero diría que el 80% de las veces fue un error. Y en el medio ahí vas haciendo, o sea, llega un punto donde dicen, hey, empezamos a monetizar. Sí. ¿O cuánto tiempo estuvieron o a cuánto llegaste sin monetizar nada? Nosotros empezamos a monetizar cuando la empresa tenía 2 años, es decir, mitad del 2022. Ahí es cuando empiezan todas las apuestas de monetización casi al tiempo y varias en paralelo. O sea que, déjame entender, pero vos tenías el producto de gestión gratis y que Sí. lanzaste fintech, e-commerce, te armamos tu tienda. No, no sé, contame un par. ¿Cuáles Sí. eran esas apuestas? En mediados del 2022 ya llevamos un periodo de 6, 9 meses validando muchas cosas y muchas que pues, no despegaron, entonces no le apostamos. A mitad del 22 se empezamos un negocio de datáfonos en Colombia, lanzamos julio del 2022, lanzamos Marketplace B2B. Esas son las dos más potentes. Y luego dos un poco más pequeñas, que tuvimos una plataforma donde los usuarios pueden hacer vender recargas a sus clientes finales, pines de Netflix, este tipo de cosas. Y una que era un poco más previa y la matamos muy rápido, teníamos como parte de 30, puedes crear una tienda virtual, intentar monetizar esa tienda virtual que tenía mucha atracción. Entonces le pusimos una pasarela y conectamos proveedores de envíos y le poníamos un markup para monetizar. Eso, Ok. o sea, estas son las 4 cosas más grandes que hicimos. La de la tienda virtual fue la que tuvo menos product market fit a nivel de monetización, entonces lo matamos y pues hasta el día de hoy es gratis y funciona bien, pero es gratuito. Eh, la de recargas funcionaba bien, pero pues al final no era una oportunidad de negocio tan grande. Y los datáfonos y el marketplace, ahí sí que fueron años, equipos muy grandes, muchos millones de dólares que invertimos y fue la estrategia de monetización de 30 por, por, por dos, por 2 años o por 3 años. Mm. Hasta el punto que nuestro core
de la plataforma de gestión gratuita y llegó un momento donde casi la descontinuamos. O al menos hubo la discusión de si descontinuarlo, porque obviamente pues en infraestructura, en servicio al cliente nos cuesta Sí. y no nos iba a traer monetización. Y nunca hubo un cross-selling, a pesar de que era la hipótesis, nunca hubo un cross-selling tan grande entre el producto gratuito y las apuestas de monetización. Pero explícame eso, porque vos tenías, o sea, la plataforma gratuita y lo otro, por ejemplo, el marketplace no estaba montado sobre esa, que eran cosas separadas. Era la misma aplicación. Al principio era solo aplicación, luego sacamos la versión web. Nuestra hipótesis era, hablando con usuarios y lo que te he contado al principio, ¿no? Que Sí. como no monetizabas, no sabes cuáles son los buenos. Entonces llamabas a 100 y era evidente de que el 98% nunca te van a pagar. Entonces, en nuestra mente habíamos descartado cobrar. Entonces, la hipótesis era, bueno, nos sirve para atraer muchos usuarios a un coste muy bajo. Vamos a poner productos adyacentes, un datáfono, un marketplace, que se opera dentro de la misma aplicación y la monetización vendrá por ahí. Entonces, ¿cuál fue el problema? Número uno, pues 30 era regional, pero estas apuestas tenían que ser locales. Entonces, todo esto fue solo en Colombia, el datáfono y el marketplace. Realmente, la gente que conseguimos que usara el datáfono y sobre todo el marketplace, realmente nunca no es que usaban la plataforma de gestión y el marketplace. Normalmente, 90% de los casos, utilizaban o una o la otra. O sea, era la misma aplicación, pero no usaban todo. Claro. Entonces, ese cross-sell, o sea, esa hipótesis no era tan cierta y al final acabamos haciendo un plan de adquisición solo para el marketplace o solo para los datáfonos. Entonces era de cara al discurso, era todo junto, la realidad es que cada uno estaba por aparte. Y le dedicamos mucho tiempo y llegamos a tener millones de revenue en nuestro marketplace, pero al final, 2 años después, fue cuando nos dimos cuenta de que En el marketplace, ¿qué se comerciaba? ¿Cómo funcionaba? mira, el modelo fue pivotando a lo largo del tiempo. El modelo con el que terminamos, que era un modelo que yo creo que hubiera funcionado, eh, básicamente conectábamos a tenderos, la mayoría eran tenderos, licoreras, minimercados, sector consumo, con distribuidores y fabricantes. Entonces, pedían a través de la plataforma o también teníamos vendedores. Los fabricantes y distribuidores hacían una primera milla a un centro de distribución nuestro, que era un cross-docking, consolidábamos los pedidos y hacíamos la última milla. Okay. Así funcionaba. Era para que se estoqueen las tiendas. Exacto, sí, era Ok. compra e inventario, en resumen. Ok. Wow. Te metiste a hacer almacenes, todo. Exacto. Un Y tremendo desarrollo. 5 centros de distribución. Bueno, no lo conté en los empleados, pero teníamos vendedores, que eran 500 vendedores, llegamos a tener. Y en el momento que lo decidimos cerrar, esto ya fue en febrero del 2025, habíamos crecido 20 veces en el último año, teníamos 3 millones de revenue, el gross margin había pasado de ser menos 800% a break-even y aún así decidimos cerrarlo. ¿Por qué? Fueron 2 motivos. A pesar de que el margen ya era break-even, ahí no estoy contando que cuando teníamos que expandir a otra zona de la ciudad o a otra ciudad, sí que había un coste inicial que es imposible ser rentable. Pierdes, bueno, es una inversión grande. Cuando tienes un centro de distribución nuevo, tienes que adecuarlo, tienes que contratar vendedores, tienes que entrenarlo porque tienes que densificar bien la zona. Al principio no tienes suficiente oferta ni demanda, entonces tienes que subsidiar como mínimo 3 meses, muy costosos. Si queríamos seguir creciendo rápido, igual íbamos a quemar bastante dinero, entonces íbamos a necesitar levantar una ronda al cabo de 6, 8 meses y yo empecé a tener conversaciones con fondos y con esta trayectoria de crecimiento muy grande, ya nadie te lo dice a la cara, pero le ves en los ojos que o sea, era un mercado muy hot 2 años antes, nadie le interesaba ese tipo Cambió de todo. negocios. Exacto, o sea, esa plata no iba a estar, o si estaba, iba a ser mucha menos de la necesaria, iba a costar mucho. Ese es un motivo.
Y el otro motivo es que en paralelo, poco antes, habíamos decidido cobrar por ese software inicial que pensábamos que nunca íbamos a ser capaces de monetizar. Y internamente teníamos como el plan pesimista, realista y optimista, ¿no? Y fue muchísimo mejor que el optimista en cuanto a conversión a pago, en cuanto a ticket medio, en cuanto a retención de sus usuarios. Entonces, teníamos esta coste-oportunidad de el negocio bueno realmente es este, margen es muy bueno, es eficiencia de marketing en ese momento, todo 100% orgánico, va creciendo. Y esta cosa que creemos que puede funcionar, pero quizá necesitamos 100 millones de dólares en los próximos 5 años, no sé quién me los va a poder dar en estos momentos porque nadie quiere invertir en esto. La historia es tremenda, te digo. Es una muy buena historia como para explicar cómo fue el cambio de Venture Capital los últimos 5 años, ¿no? Como es de película, Sí. básicamente. Es como es la historia que está todo el mundo contando hoy de cómo cambió la levantada de capital, cómo se enfriaron los mercados. Y es como que la historia de tu empresa calza perfecto. Así es, sí. Yo a veces digo que somos de las pocas empresas que han hecho un reverse pivot Claro. en su historia, que es empiezan por algo, casi lo despriorizan, 3 años, decenas de millones de dólares invertidos en otras cosas para luego volver a hacer lo que hicimos al principio. Te pregunto ahí de curioso, pero ¿por qué demoraron tanto en...? O sea, al final terminaron donde empezaron, pero ustedes debían ver que había al menos un grupo de usuarios que usaban mucho la aplicación de gestión. O sea, ¿por qué demoraron tanto? ¿Por qué tan negados a cobrar por el producto que veían que la gente usaba, que les era fácil adquirir nueva gente? ¿Por qué 100% de la apuesta primero en moneticemos por otro lado? Te quiero usar, viste, como caso Sí. como de estudio para que otro te Sí. aprenda, digamos. No, yo creo que había una cosa que secretamente, quizá nunca lo decía públicamente ni a nadie, pero secretamente yo pensaba que nuestro producto de software no tenía product market fit, porque las métricas de uso y retención nunca realmente llegaron a ser tan buenas. O sea, mes 12 quedaba entre 10-15% de la gente quedaba. Usándolo mensualmente. Usándolo mensualmente o mínimo 5 o 10 veces al mes. Que igual no es tanto, 5 o 10 veces Claro. al mes, cuando en teoría tienes ventas todo el rato, cada día. Y ahí fue el error, ¿no? Porque de toda esa gente que nos usaba, claro, si filtrabas por los que nos usaban 25 días al mes y estaban de media 2 horas al día con el software abierto, es casi como un sesgo implícito, ¿no? O sea, cualquier producto funciona si coges el 1 o 2% de usuarios que lo usan siempre. Pues que realmente esos eran nuestro mercado y eran muy difíciles de definir. Hoy en día, cuando monetizamos, nuestra retención del mes 12, el uso, etcétera, no tiene nada que ver con toda esa época. Y todo cambia al final. Cuando ya sabes quiénes son los que te compran, te voy a dar un ejemplo para que se entienda. iOS era menos del 10% de nuestros clientes. Hoy en día son casi el 50%. Ok. ¿Por qué? Porque optimizabas a gente que se descargara la app, que lo empezara a usar. Los de iOS en general se acercan más a nuestro tipo de clientes, a pesar de que en LATAM pues, Android domina. Entonces ya cuando sabes quiénes son, construyes para ellos, los vas a buscar y te cambia un poco el mix de tus clientes. Y yo sí que también creo que hay un componente, creo que ha pasado pues, en los últimos años, 3, 4 años, estamos más acostumbrados a pagar por cosas. Así que incluso Google era todo gratis antes, ahora te cobran por el storage. ¿No? Twitter empezó a cobrar una mensualidad. Esto era difícil de creer hace unos Instagram años. también, pagas por el verificado, WhatsApp, todas cosas que eran gratis. Exacto. Esto ha cambiado mucho Sí, hoy debemos más de estar lo que pagando uno no sé cree. cuánto cada persona de suscripciones mensual entre Mucho. Netflix, que tenés que pagar HBO, app. No podés no pagar alguna porque te perdés la serie, la película del momento y después tenés que pagar Pagas por todo al final. WhatsApp el premium para que no te bloqueen la línea y Instagram para el verificado y
que te asesoren. Sí, ahora Y, pagamos por todo. y la aplicación de fitness y ahora hasta los relojes, estos tienen suscripción. Sí, Exacto. el anillito también, todo. Esto ha ido cambiando bastante en el mundo Mm. de las apps. Es súper interesante. Y también me imagino que en eso de, te lo pregunto, pero me imagino que en eso de pensar que no ibas a monetizar con la aplicación central, sino con los add-ons, con las otras cosas que construías encima, también armabas los equipos para priorizar lo otro, ¿no? O Sí, sea, priorizabas, por ejemplo, construir el marketplace y los centros de distribución versus robustecer la aplicación de gestión, me imagino, ¿o no? sí, totalmente. O sea, Claro. de hecho, o sea, nosotros en el momento que decidimos enfocarnos en el software y ya está, y ya lo estábamos monetizando, de 150 personas que teníamos en ese momento, solo 30 eran los que se enfocaban en el software. Es decir, era una parte muy pequeña y ahí ya tenía pues 1 millón de yaras más o menos. Entonces, sí, o sea, hasta que nos decidimos enfocar plenamente, era una parte muy pequeña a nivel equipo. Mm. Contame, o sea, quizás estoy pinchando un poco en la parte más como dura de tu experiencia, pero lo positivo es que tu empresa sigue funcionando, o sea, terminaron pudiendo enfocar, ahora te está yendo bien, ¿no? Me decías que están creciendo, este año creo que vas a duplicar el negocio por lo que me dijiste. Sí, triplicar. Me gustaría ahí, puedes hacer como un análisis de, hey, ¿cómo conseguiste reenfocar y hacer como este reverse pivot que dijiste? Porque creo que o sea, lo que decís no es tan loco. Yo creo que debe haber un montón de gente ahí que está persiguiendo las métricas equivocadas y que está optimizando para atraer usuarios, que todavía sigue pasando. O sea, me gustaría sacarte ahí qué es lo que te destrabó, ¿no? Porque evidentemente en algún momento dijeron, bueno, hicimos el clic, Sí, vamos a empezar a cobrar por la aplicación que es la principal. sí. ¿Qué fue lo que te ayudó a hacer eso? Mira, yo creo que en el mundo startup nos llenamos mucho de una frase que es que hacer una startup es muy difícil. Y es cierto, ¿no? Es muy difícil y sobre todo es muy difícil llegar a Product Market Fit. Pero a mí me marcó algo que me dijo un inversor nuestro que yo cuando estábamos en el marketplace y estábamos creciendo y mejorando márgenes todos los meses, pero yo siempre tenía una frase de: "Buah, cada 3 meses me doy cuenta de que esto es 10 veces más difícil de lo que me pensaba". Y un día, después de una junta, me llama y me dice: "Luis, debería ser fácil, no debería ser difícil". Y yo creo que, o sea, mirándolo ahora, tenía razón, ¿no? O sea, cuando tienes algo que funciona de verdad, cuando ya llegas a ese product market fit y ya estás llegando y descubres cómo crecer, es mucho más fácil. Y ahora yo me siento que mi trabajo, que crecer este mes 10%, 12%, es fácil. Entonces ahí me di cuenta de que quizá no es, pues ya me entró la idea en la cabeza de que pues todavía no habíamos encontrado el modelo y fue ahí lanzar pues el cobro de premium del software que la comparación era muy grande. Y yo estoy muy agradecido, la verdad, de haber pasado por todos estos momentos difíciles, 2, 3 años, mucha gente que luego se tuvo que ir, mucho dinero que perdimos, muchos momentos de sufrimiento. Yo estoy muy agradecido porque estoy convencido y mucha gente de la que hay hoy pues vivió todo ese proceso. Creo que somos muchísimo más fuertes, muchísimo más resilientes, tenemos mucho más conocimiento que antes y creo que parece extraño, pero creo que 30 es más fuerte hoy que si ya de una vez hubiéramos encontrado el camino. Mirá, o sea, a nivel más como mentalidad del equipo, o sea, tenés como algunos guerreros que las pasaron todas, ¿a eso te referís? Sí, creo que vimos, o sea, el aprendizaje cuando tienes un fracaso grande te queda muchísimo más. Contame cómo es el momento cuando cuando enderezás el barco y empezás a cobrar por la plataforma. ¿Cuántos usuarios tenías ya gratis? O sea, a ver, 30 en ese momento habíamos dejado de hacer marketing hacía más de 3 años. Entonces, bueno, voy a recapitular un poco. Inicialmente empezamos a cobrar solo por nuestro producto web. 30 empezó siendo una aplicación, 2 años después lanzamos una versión web un poco más sofisticada
Eventualmente, en 2023, empezamos a cobrar por el producto web y empieza a funcionar. Tenía muchos menos usuarios, pero bueno, va creciendo bien, de manera sostenible. Y al cabo de un año es cuando, o al cabo de un año y medio, final del 2024, cobramos por la parte app, que es donde teníamos más usuarios. Y pensamos, ahora que vamos a cobrar por app, casi que vamos a canibalizar nuestro producto web. Y pasa lo contrario, empezamos a cobrar por app y los dos empezaron a crecer muchísimo. Porque empezamos a captar un tipo de clientes diferentes y el producto web también escaló muchísimo. Todo lo consideramos como parte del mismo software. Se sintió como, sí, como una realización de que, o sea, esto es un negocio que funciona de verdad, que llega gente que no sabes por qué llega. Y hasta el día de hoy, hay mucha gente que nos compra, que es como un orgánico, que sí, les preguntas si me lo han recomendado, lo busqué y me apareció 30, etcétera, que aún me parece difícil de creer que es tanta gente, ¿no? O sea, ahora estamos adquiriendo más de 300 usuarios nuevos al día, más de 300 negocios nos pagan por primera vez cada día. Entonces sí, es como una sensación nueva para mí en ese momento. ¿Cuánto? 300 clientes nuevos que pagan cada día, me Cada decís, día. no que traes como nuevos usuarios. Son los que ya Exacto. tenés ahí que los estás llevando a monetizarlos. Sí. Porque, o sea, el producto terminó siendo un freemium igualmente. Sí. Tenés mucha gente que sigue usando la versión gratis. O sea, empezaste a desarrollar como features premium. Contame de eso. Porque también tomaste decisiones de producto ahí. Contame cómo terminó quedando cómo es el producto hoy, cómo cambió versus desde, hey, estas cosas te damos gratis, estas cosas son pagas. Bueno, es algo que todavía a día de hoy, de hecho, tenemos como prioridad este año desarrollar el sistema para poder probarlo mucho más. O sea, puede cambiar todo. Lo que hicimos al principio es, ¿qué tenemos que dejar gratis? Lo mínimo o lo más transaccional para que tenga sentido tener una versión gratis. Entonces, registrar tus movimientos y registrar tu inventario es gratis. ¿Qué cobramos? Tener acceso a reportes, poder añadir empleados y desde entonces, bueno, hemos estado haciendo más cosas, como hemos hecho un módulo de cotizaciones, un módulo de deudas también pues lo cobramos, etcétera. Cosas nuevas, casi todas, la mayoría los hemos ido cobrando. Entonces, bueno, al final fue una decisión, pues bueno, medio arbitraria según lo que pensábamos que tenía sentido dejar gratis. La tienda virtual es gratis también porque nos da un product-led growth. Y sí, o sea, no te diría que somos expertos todavía en eso ahora. Somos muy de experimentar nosotros, muchísimo, pero aún no teníamos la tecnología como para poder hacerlo fácil. ¿Qué tecnología? O sea, pues nosotros tenemos un backend interno en 30 donde, por ejemplo, para descuentos, muchas veces hacemos descuentos de primera compra, casi que es una herramienta no-code donde dices, en Chile, para usuarios que se han registrado entre 15 y 22 días y tienen de este tipo de negocio, les voy a poner un descuento del 30% y voy a tener un grupo control que no les pongo nada. Esto lo tenemos como que desarrollar eso nos toma un tiempo. Vamos a hacer lo mismo ahora para ver qué cosas son gratis y qué cosas cobramos. Ok. ¿Cuánto estás cobrando? ¿Cuánto es el fee mensual de los que pagan? Hay una versión que es solo app, que son $10, y app y web, que son $20. Está bien. Contame o sea, cómo cambia cuando empezás allá a enfocarte en decir, vos empezaste a cobrar y todo lo que fuiste hablando a lo largo del episodio que estamos Sí. grabando era esto como de, yo estaba enfocado en toda esta cantidad de usuarios, pero en realidad los que me usaban eran estos, entonces yo construía para esto. O sea, ahora cambiaste, me imagino que estás construyendo para los power users, los core users, digamos. O sea, Sí. ¿cómo te cambió a nivel empresa? Quiero entender. Empezar a cobrar por el producto, empezar a estar más enfocado. Bueno, la empresa cambió mucho. Cambió más por el hecho de que con las otras líneas de negocio que teníamos que dejamos de tener, la empresa era muy ops heavy, teníamos vendedores, teníamos desarrollo de negocio, teníamos partners. Entonces mi día a día y en general el core de la empresa
era mucho más operativo. Entonces la parte de producto y la parte digital había quedado casi en un plano más relegado. Esto cambia totalmente cuando nos decidimos enfocar en el software. Entonces ahora puramente digital. Y hoy en día tenemos 60 personas. Creo que podemos multiplicar por 10 el revenue sin contratar ni una persona. Es muy escalable. Entonces es muy de llegar a muchísimo más detalle, ¿no? Quizá por el foco que teníamos, no mirábamos todos los flujos en nuestra plataforma de Analytics muchas veces, no hacíamos ni el 10% de los experimentos que hacemos ahora, no hablábamos con los usuarios con un foco igual que tenemos ahora, y todo esto pues ha aumentado muchísimo la productividad. Me encanta tenerte acá y me encanta tener tu historia acá en el podcast. No sé si había grabado alguna. No sé si antes de vos había grabado la historia así como de full VC back, levantar, errores a los que eso te llevaba y después acomodar la empresa. No me estoy acordando ahora si tengo una como historia como la tuya. Me gustaría sacarte como los grandes aprendizajes para la gente que vaya escuchando y que llegue hasta acá. O Sí, sea, vos vas contando todo muy tranquilo, te digo, pero sí, tus últimos 5 años habrán sido una montaña rusa. bastante. Sí. Como quiero sacudirte un poco y decir, ¿cuáles fueron las grandes enseñanzas que tuviste? ¿Viste? Como las cosas con las que te quedás o los grandes cambios. Me gustaría robarte eso de ahí. Sí. Viviste toda esta montaña rusa, che, ¿qué son los grandes aprendizajes que tenés vos? ¿Qué harías distinto, me entendés? ¿Qué hubieras cambiado? ¿Qué pensás hoy? Mira, yo si algún día hago otra startup, creo que lo primero es que realmente nada importa más allá de product market fit muy fuerte al principio. Y da igual si vas a estar 3 años con cero, da igual, con cero tracción, no hay que perseguir ninguna vanity metric, solo importa eso. Y para hacer eso necesitas muy poca gente, realmente. Y yo tendría un sesgo muy grande hacia dar cambios bruscos. Em, y para decirlo en una metáfora, y si tú eres un montañista y quieres encontrar qué montaña es la que tienes que subir, no tienes que pavimentar el camino antes de encontrar la montaña. Entonces, mejor haz cambios de dirección rápido hasta que veas cuál es la montaña correcta, cuál es la dirección correcta y luego ya optimizas. Creo que nosotros en muchas épocas empezamos a optimizar cosas que luego acabarán no siendo la correcta. Mm. Foco radical en eso. Creo que el mundo está cambiando mucho con la eficiencia que pueden tener las empresas, con la inteligencia artificial. Para nosotros, siempre que reducimos la plantilla, mejoró la productividad en absoluto. Es decir, tener más personas es peor en general, siempre. Eh, entonces, tener un equipo muy pequeño, casi hasta que amenazan de renunciar los que están porque necesitamos otra persona, porque ya no dan abasto, es cuando hay que ya contratar a la otra persona. Y aún así, tener cuidado y tomárselo en calma. Muy pocas empresas no llegan a los objetivos porque tardaron de más en contratar, muy pocas empresas. Entonces tendría un foco radical por eso. Lo que te he dicho antes también de contratar gente senior, intentar evitarlo, y pues yo creo que el haber dado muchas vueltas también nos da la suerte de que ya tenemos 5 años y muchos de los líderes de hoy o líderes emergentes entraron jóvenes o con 1 o 2 años de experiencia y ahora pues ya tienen 7 años de experiencia y esos acaban siendo mucho mejores. No siempre, pero casi siempre esa gente es mejor porque al final la moldeas a una cultura, pues a lo que tu empresa necesita, saben la historia, eh, todo es mucho más rápido, todo es mucho más automático. Entonces también sesgo muy fuerte hacia contratar gente junior y desarrollarla. Y luego otra, que esto, bueno, quizás es más como un trauma que tengo yo de mi experiencia, pero yo no volvería a hacer un negocio que incluso cuando tienes product market fit, los economics son difíciles. Y hay muchos negocios que lo logran, ¿no? En negocios de escala. Creo que es mucho más fácil hacer un negocio que si funciona, sabes que los números salen, como en nuestro caso un SaaS, que el margen es de más del 70%.
Porque si tienes que hacer algo que, si todo sale bien, te vas a ganar un X% muy bajo y luego tienes que llevarlo a centenares de millones, cuesta mucho y tienes mucha dependencia externa de inversionistas. ¿Volverías a... Igual, o sea, ahora estás avanzando con 30 y todo bien, ¿viste? Porque recién dijiste, bueno, si hiciera otra startup, ahora tu startup va Sí, avanzando. no sé si algún día, espero que no, Eh, porque Quizás no te pase, pero igualmente está bueno como para filosofar por 2 sí, minutos. exacto. Si hicieras otra startup, ¿volverías a levantar capital? Mm, sí, yo creo que sí, o no lo descartaría al menos. O sea, yo no me arrepiento de haber levantado toda esta capital, aunque pudiera parecer que nos llevó a cometer errores. Si no hubiéramos levantado tanto capital, no estaríamos aquí, porque hubiéramos cometido esos errores y nos hubiéramos quedado sin dinero. Yo creo que tener una ronda, un capital muy grande, nos dio como 2 o 3 vidas que nos han dado la posibilidad de estar aquí. Y si quieres, doy como unos números rápidos del momento que tiene 30 ahora. Hoy en día estamos a 4 millones de ARR. El último año, todos los meses hemos crecido del 9 al 12%, o sea, un crecimiento muy estable. Algo que antes yo pensaba que sería al revés, pero no lo es. Es cada vez que un mercado crece, que para nosotros es un país, cuando más crece, más eficiente se vuelve en marketing. Por ahí una especie, el orgánico sube, hay como una especie de efecto de awareness grande. Entonces, por ejemplo, Colombia, que es el mercado más grande, nos cuesta menos de $30 captar un usuario que nos paga entre 10 y $20 al mes. Entonces, y cada vez nos está costando menos. Entonces, es muy escalable. Tenemos menos gente ahora que hace un año. Y en un año no tendremos las mismas personas. Y todo esto sin haber llegado al 0.1% de la cuota de mercado. Entonces, creemos que pues, estamos en una situación supremamente privilegiada. Además, creo que la tendencia de digitalización, de más willingness a pagar una suscripción, se va a mantener. Entonces, creo que no hay... No es lo difícil, el sufrimiento ya está espero que esté la mayoría en el pasado, pero llegar a 100 millones de revenue va a ser mucho más fácil que haber llegado a este punto donde estoy ahora. ¿Cómo es la lógica del 0.1 del mercado? O sea, ¿cuántas Sí. tiendas? ¿Cómo es el...? Porque debes tener analizado el TAM. Sí. ¿Cuánta cantidad de comercios hay en la TAM y cuántas tenés vos? O sea, hay unos 50 millones de comercios, de micronegocios que serían target para 30 y tenemos 30.000 que nos pagan Increíble. una suscripción. Y en el mercado que estamos más penetrados estamos en el 0.5%. Y luego algunos de los mercados más grandes como Brasil y México estamos muy por debajo del 0.1. Entonces, el camino es muy, 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 muy grande. Qué linda situación. Entonces, aprendizajes es full foco en conseguir product market fit lo más rápido posible. A partir de ahí, ponerte realmente a construir. El segundo que me encantó fue el del equipo que dijiste. No tentarte a contratar gente como muy senior, muy temprano. Sí. La otra es no contratar rápido y fácil, sino que cuando realmente se necesita. Y la tercera eran los unit economics, ¿no? O sea que, como que si haces todo bien, puedes hacer un negocio que realmente gane plata, en definitiva. Exacto. Contame un poco de esta gente que reclutaste que decís, "Ey, los agarré más junior". Este perfil de persona que decís que son los que mejor funcionaron en tu empresa. Que son gente más... Los encontraste más junior, por lo que entiendo, y los hiciste crecer vos. Sí. Como ahí... ¿Tenés algún... como... ¿Hay algo en común entre esas personas que encuentres? Sí. Yo creo que ahí Las perlas, ¿no? El equipo, digo. de acuerdo. Yo te diría que ahí también, para hacer un inciso que es justo, tuvimos mucha suerte de el haber sido muchos y ahora no ser tantos. Quedaste Hace con que lo que mejor te funcionaba. sí, bueno, hay un filtro natural, sobre todo en la gente junior, que si, no sé, teníamos 100 juniors, pues los 10% mejores, pues al final
eh, pues son los que nos acabamos quedando más y promocionamos más rápido, etcétera. Entonces hay como un filtro natural que nos ayudó, que se nos hizo fácil por el proceso que hemos vivido. Pero yo te diría que tienen una serie de características comunes las personas que les va bien. Y en primer lugar, creo que la más importante no es tanto de hard skills, sino es más como de actitud. Es gente que quiere tener una carrera acelerada, que quiere tener algo que le importe, que no le importa trabajar con alta intensidad, que tiene mucho ownership sobre los resultados. Eso es la característica más importante, yo creo, de lejos. Y en segundo lugar, vendría la inteligencia barra capacidad de aprender rápido. Todo lo demás no es relevante. Todo lo demás se va aprendiendo con el tiempo, con la experiencia. Toda la gente que es así llega muy lejos. Yo veo exactamente lo mismo. Yo tengo todo equipo de gente. Estoy como en tus primeras etapas, digamos. Tengo a esa gente que parece que son esos perfiles de como super actitud, ¿viste? Y están haciendo sus primeras experiencias, pero te das cuenta que, aunque tiene unas ganas eh, de construir, que enseguida te das cuenta como quién lo tiene y quién no Exacto, sí, es enseguida. de acuerdo. Me pasó mucho también con pasantes. Empezamos a reclutar, a hacer pasantías. Cuando tenés a varios que podés, viste, comparar, ves a uno que tiene una adrenalina, viste, una energía que te pide, viste, quiero más, quiero hacer más cosas, quiero crecer, quiero aprender más. Esos son Uf, los que lo son ves los muy líderes del clarito. mañana. Mm, exacto. Em, Luis, ¿qué ves para futuro? ¿Qué te imaginas para 30 los próximos años? O sea, ahora ya tenés el barco en orden. Sí. Eh, ¿qué estás pensando hacer de acá a un par de años? Mira, como primero a nivel como estatus de empresa, financiamiento, etcétera, este año es muy importante porque llegaremos al punto donde podemos elegir ser rentables, que no significa necesariamente que queramos serlo, porque va a depender de qué tanto queremos pues, apostar a expansión rápida. Entonces, no descartamos levantar una ronda, una serie B, o quedarnos con rentabilidad o algo intermedio, levantar pues, herramientas más tradicionales de deuda, porque nuestro marketing, nuestro payback es muy corto, entonces es muy rentable. A más a medio y largo plazo, siempre nosotros, sí, desde hace años ya, o desde hace un par de años, tenemos la visión de llegar a un momento donde tendremos que o bien ser más verticales o más horizontales, es decir, ir a negocios un poco más grandes o productos paralelos que puede ser, no sé, meterse a contabilidad o payroll o CRM. Y a medida que voy aprendiendo más del mercado, cada vez siento que, o sea, todavía tenemos tanto recorrido en lo que estamos haciendo ahora y simplemente continuar mejorándolo y continuar creciendo, que no tengo claro, o sea, con nuestra junta, la visión era que empezar el 2027 a enfocarse en eso. Quizá lo retrasamos un poco más porque o sea, hay una oportunidad tan grande donde estamos que simplemente siguiendo hacer lo que hacemos, pues obviamente toca ver cómo podemos crecer más a escala y a un momento donde las campañas son menos de conversión y hacemos más branding. Todo esto va a pasar, empezar a pasar este año. Vamos a construir pues, unos features un poco pues, cada vez más personalizados a cada tipo de negocio, pero sin que el modelo, sin que el cliente cambie tanto. Entonces, por ahora, vamos a profundizar en dónde estamos. Luis, vamos como con bloque final, te voy a empezar a llevar para otro lado, pero de nuevo, quiero extraerte cosas que yo veo que vos, por la experiencia que tuviste, fuiste viviendo, que quizás mucha otra gente no, y al final que puedan capitalizar todo lo que vos viviste. Em, Contame hoy, como CEO, vos pasaste por distintas etapas, seguro aprendiste distintas cosas, pero hoy me gustaría entender cómo ordenás tu día, en qué equipos estás enfocándote más, o sea, ¿dónde dedicas más tu tiempo hoy en la empresa? Esto ha ido cambiando mucho con el tiempo y no sé si la respuesta es la misma para todo el mundo. Yo he decidido que lo que no quiero tener es reuniones y menos reuniones donde
ha habido un trabajo muy grande hecho y vengo a probar algo. Entonces, no tengo ningún one-on-one, no tengo casi ninguna reunión recurrente. La mayoría de las reuniones que tengo las cito yo y me gusta estar en el detalle y me gusta que todo el mundo, todos los líderes en la empresa estén en el detalle y conozcan casi todas las métricas y todo el detalle de los proyectos, casi más que los que están en la parte más junior. Entonces, yo le dedico mucho tiempo hoy en día a producto, growth y people, sobre todo temas relacionados con la cultura. Estas son las áreas que yo lidero. Luego, pues, mi cofundador se dedica más a toda la parte de tecnología y también pues, la parte de finanzas. Em, y mi cofundador también es como un Chief AI Officer, que es la persona encargada de meter AI en todos los procesos. ¿Qué es lo que me gusta hacer a mí? O sea, a mí me gusta liderar desde primeros principios, siempre. Entonces me gusta llegar a la raíz del problema para poder ser yo pues, el que tome las decisiones clave de o bien priorización o pues, cualquier decisión donde pues, se necesite involucrarme a mí. Entonces muchas veces voy a estar yo directamente haciendo los análisis, no quiero que me los traigan porque necesito saber exactamente cómo el raw data que nos está llevando a tomar una decisión o hablar con usuarios o hacer cualquier tipo de análisis. Entonces la mayoría de mi tiempo lo dedico casi más siendo un súper contribuidor individual, donde yo soy el que les aporta a los equipos. Le digo, mirar con este análisis lo que he descubierto. Voy a agendar yo una sesión de problem solving que implica que podemos repriorizar para aprovechar esta oportunidad o hacer este experimento. Y a día de hoy ya, digamos que tengo una confianza muy alta de que los equipos ejecutan bien 95% de las veces. Entonces no me meto tanto en, una vez se ha decidido el qué hacer, que lo hagan bien, porque hace unos años no era así, pero ahora ya pues la gente es buena ejecutando y ya me meto otra vez cuando ya hay resultados y es como, ok, ¿qué significa? Esa es en general mi filosofía. Yo me centro muchísimo en la cultura. Creo que la cultura al final es una serie de hábitos que se han entendidos entre un grupo de personas y, y los mejores, para dar un paralelismo, los mejores equipos de fútbol del mundo no se esfuerzan cada día para ser el mejor equipo del mundo, sino que han adquirido una serie de automatismos, hábitos que les lleva a ser mejores del mundo. Entonces, generar esos hábitos realmente es la clave para generar cultura y también como para el desarrollo personal de poder operar a un nivel muy alto. Te pregunto un par de cosas ahí. Yo me acuerdo, no sé cuándo vi esto de el CEO de Nvidia, viste, no hace one-to-one, si tiene 60 reportes, y de pronto empecé a ver que todo el mundo empezaba como a hacer esos cambios. Vos en tu caso, ¿por qué no tenés one-to-ones o por qué no reuniones recurrentes? O sea, ¿qué aprendiste de eso? Eh, el problema con las reuniones recurrentes es que se genera un incentivo para la persona subordinada a traerte cosas que ya ha hecho, ya mostrarte cosas. Eso número uno. Entonces, tú ya no estás desde la incepción de un proyecto, sino estás ya como aprobador final, que cuando ya le han dedicado a un equipo 3 semanas a hacer algo, cuesta mucho cambiar el rumbo totalmente, ¿no? Y acabas dando comentarios de detalles. Mm. Y eso, pues, no aporta tanto valor. Número dos, si hay una reunión recurrente, por ejemplo, una reunión que sea mensual, la gente tiende a esperar, si hay algo importante, tiende a esperar esa reunión. Yo quiero que me la digan inmediatamente. Entonces creas un incentivo que tampoco me gusta. Y luego, número tres, muchas veces igual no hay nada que hablar, porque ya lo has hablado en el día, lo que sea. Es como que se crea scope nuevo, ¿no? Entonces eh, empiezan a hablar de problemas que tú no quieres tener, esos problemas, y que no te dirían si no fuera porque tienes un one-on-one y no hay suficientes temas de qué hablar. Entonces, bueno, Los resolverían solos. se resolverían solos, exacto. Mm. Entonces nosotros tenemos cultura de muy pocas reuniones y también es una cultura que incentiva mucho cancelar reuniones. Yo creo que un tercio de las reuniones que tengo agendadas se cancelan, más o menos. ¿Por qué? Pues si al final se decide que hablando offline o en la oficina de manera informal
o por lo que sea ya no se necesita, se cancela y eso está muy buen visto. Es mucho mejor eso que tener la reunión y que a veces se tiene la reunión y al final se da el feedback de esta reunión no hacía falta. Aunque en ese día, 80% del tiempo, nadie tenga reuniones y haya libertad. Hay cosas, dijiste también en esto de cultura y de hábitos, Sí. en todos los momentos que fueron cambiando en tu empresa, hay cosas que se mantuvieron siempre igual. Yo creo que a nivel cultural, algo que siempre nos ha definido es estar muy cerca de los clientes. Eso diría que ha sido una ventaja competitiva. Más en nuestro negocio tenemos el reto de que nosotros no somos nuestros clientes. Y esto siempre lo recomiendan. Idealmente haz una startup que tú podrías ser el cliente. Sí. Nosotros somos más digitales que nuestros clientes y eso, pues siempre hemos hecho un esfuerzo proactivo grande en eso. Siempre hemos tenido una resistencia grande a pasar momentos difíciles. Esto es un valor que tiene 30, que es perseveramos en los momentos difíciles. Y siempre hemos tenido una cultura muy cercana donde la gente realmente se lleva muy bien. Pues, se dice mucho que la gente llega a 30 y al cabo de un año su grupo de amigos trabaja en 30, ¿no? Entonces es una cultura así muy, muy cercana donde la gente se lo pasa bien todos los días. Eso es lo que se ha permanecido en el tiempo. Lo de que los líderes están en los detalles, esto es algo que hemos ido potenciando a lo largo del tiempo. Foco en métricas también ha estado mucho, pero inicialmente no en todo el mundo y ahora sí que es foco en métricas extremo que tenemos nosotros. Yo no creo que haya startups. Yo no creo que el 99% de las startups se acerquen. La cantidad de cortes que tenemos, yo creo que hay más de 100 gráficos que yo miro cada día de 1000 cortes diferentes y esa cultura nos caracteriza mucho. ¿Qué haces? Te freno un segundo ahí, pero ¿qué haces distinto ahí? Porque hay una buena práctica, algo que puedas compartir, ¿cómo haces que un equipo esté más orientado a métricas o persiguiendo o más obsesionado en métricas que en otros equipos? ¿Cómo potenciar la cultura, no? Al final es la pregunta. Yo he llegado a la conclusión que para potenciar la cultura hay 3 grandes cosas que se pueden hacer. Número 1, contratar gente que ya viene con un poco esa cultura, más o menos. Entonces, si tú haces una entrevista a alguien y le haces un caso y nunca te habla de números, sabes que ahí tienes un red flag. Y aplica para todos los elementos culturales, capacidad de trabajar con intensidad, capacidad de trabajar en equipo, etc. Número 2, es algo que el liderazgo es clave que lo haga. O sea, la gente se copia mucho al líder. En mi caso, pues yo como CEO, pues el que más, pero también la segunda capa. Entonces, si los líderes tienen ese valor muy presente, permea muchísimo. Porque al final, pues en las discusiones, en las reuniones que tenemos, en las conversaciones, hablamos mucho de números, 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 y el que está abajo piensa, bueno, o sea, si no soy así, no tengo futuro en esta empresa. Y número 3, ser muy coherentes a la hora de evaluar a las personas y promocionar a las personas. Es decir, si alguien tiene que mejorar en su orientación a métricas, aunque sea buenísimo en todo lo demás, si tú le dices, mira, vas a promocionar próximo mes, y luego le dices, no promocionaste por esto, pero puedes volver a hacerlo en 4 meses, hay otra ventana, te aseguro que ahí cambia rápido. Ser muy coherente con eso. Ok. Como para ir cerrando, tengo una pregunta que personalmente te quiero hacer, porque veo que tenemos un punto en común ahí. En todo el análisis, vos te juntaste con Cristina de mi equipo, ¿no? Para preparar el podcast. Sí. Me anotó ahí una pregunta que era esto de como, no sé si lo das como una recomendación o algo que solamente te pasa a vos o que te sirve, pero como que te tomás la vida como una película o como un juego, ¿no? Hay algo así. Sí. Cuando puedo así, llegando a los final de los podcasts, trato de sacar esos, viste, como principios o cositas distintas que uno hace o que uno piensa. Contame de esa, porque ¿vos sos cinéfilo? ¿Sos de ver muchas películas así o no? O sea, sí, pero desde que soy founder no tanto, la verdad. Ok. Contame esa, porque me la notó Sí. como un punto importante y personalmente aparte me interesa a mí. Yo creo que una técnica buena
una buena práctica para ser más coherente en tu vida y en tus principios y luego pasar más esos momentos difíciles. Yo cuando pues, pasábamos uno de esos momentos más retadores en 30, siempre tenía el mismo pensamiento que es, este momento difícil solo hace que el éxito final vaya a ser mucho más épico. Casi como si en una película, todas las películas tienen como el momento ese de dificultad para luego Mm. final feliz en la mayoría de casos. O en un partido de fútbol, ¿no? Si hay una remontada, es más divertido que pues, si ganas 3-0 y ya está. Entonces yo siempre soy peliculero en ese sentido, en pensar que si algún día escribo un libro o una película de 30, que solo se hará si es muy exitoso, eh, el hecho de haber pasado esos momentos difíciles lo hará en una historia mucho más divertida o mucho más épica. Entonces, esa es una técnica que yo utilizo. También sirve para cómo tienes que actuar tú, ¿no? Entonces, si tu vida se transmitiera como una película donde tú eres el protagonista, si, no sé, si en una situación tienes que actuar de tal manera, ¿cómo te sentirías si luego pues, todo el mundo viera esa película? ¿No? Y te ayuda a ser mucho más coherente de pues, ser un buen amigo, ser un buen líder, ser un buen marido, etcétera. Sí. Entonces me ayuda es un ejercicio que me parece útil. ¿Lo aprendiste en algún lado o te surgió solo? Creo que me surgió solo y luego me di cuenta a lo largo del tiempo, he ido escuchando más de una persona que en podcast, etcétera, que también llegó a la misma conclusión. A mí me pasa muy parecido, o a veces, viste, como de pensar todo más como un juego. Sí, Viste, como que esto es un juego y estamos jugando extraerse, a la vida y como es parecido, viste, a lo de la película. Como bueno, de tenés acuerdo, la parte difícil, la parte fácil, pero tratar como de divertirte también con todo. No sé, para mí eso también es un motor. de acuerdo. Está bueno tener como esas. Esas cositas, sí, Sí, exacto. me gusta. Otra, así en el mismo sentido, es cuando tienes que hacer una decisión muy difícil y que emocionalmente cuesta y que tienes dudas, es útil pensar qué haría el mejor fundador del mundo en esta situación. Y ahí normalmente te clarifica mucho la mente. ¿Qué haría el mejor del mundo Sí, o sea, si le pasara esto? o qué haría Elon Musk en esta situación, qué haría Jeff Bezos en esta situación. Y ahí ya lo ves claro. Como por muy difícil que sea, toca, en nuestro caso, pues quitar esta línea de negocio para centrarse en esta otra, etcétera, aunque sea muy doloroso la transición. Mm, Eso es un poco como forzarte a llevarte a ese lugar donde el que lo ve de afuera quizás piensa mejor que el que está sumergido en el día a día. Es como un ejercicio así. Claro, exacto, ¿Qué pensaría Jeff Bezos si fuera mi consultor y yo le digo, tengo todos estos problemas, ¿qué harías? Y cómo vería de afuera el tema y qué me diría que hagas, una cosa así. exacto. Está bueno. Te hago la última pregunta. Algo interesante de tu negocio es que desde que arrancamos me contaste esto. Vos sos catalán, de España, viniste acá porque veías mucha oportunidad de digitalización, fuiste avanzando, encontraste negocios que estaban cero digitalizados, que gracias a vos empezaron a digitalizar. Quizás es más amplia la pregunta, pero o sea, a mí me parece interesante de vos, de tu socio, de tu equipo, que eligieron enfocarse en Latinoamérica. Em, ¿Qué ves para el futuro de la TAM eh, con software, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar en la región? Cambios que van a haber. Mira, yo creo que el software, en general, el desarrollo tecnológico es lo que hace que las economías prosperen. O sea, aquí no somos diferentes, ¿no? Que la gente que vive en Suiza, solo que ellos han tenido una inversión, un nivel de desarrollo, un nivel de pues, implantación de la tecnología mucho más avanzada que nosotros y por eso son más ricos. Em, a mí me gusta mucho estudiar los milagros económicos de países que son pobres y pasan a ser del primer mundo ricos en poco tiempo, ¿no? Como el ejemplo de China más reciente, que son periodos sostenidos de muchos años con un crecimiento muy grande del PIB.
Y pasó en Corea, incluso pasó en España en los años 60, pasó en Polonia después de la caída de la Unión Soviética, en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania también. Y todos tienen una especie de paralelismo común, como un mínimo denominador, que es que cuando hay estos cambios tan grandes, pasa porque pasan de ser países pobres, que básicamente significa que hay unos pocos ricos y muchos pobres, a una clase media muy robusta en el centro. Esa es la manera que se hace, se hace este milagro económico. Em, y creo que en Latinoamérica, donde el 70% de la gente trabaja en pequeñas empresas, eh, potenciar esas pequeñas empresas es la baza más fuerte que tenemos en lograr algo parecido en LATAM. Mm. Y creo que el software y el potenciamiento de estas pequeñas empresas, nosotros lo vemos cada día en 30, no lo tenemos tan medido porque es muy, muy, muy difícil de medir, pero cualitativamente nos lo dicen todo el día. El usar 30 es la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir, o la diferencia entre sobrevivir con el mínimo o poder abrir un segundo local y luego un tercer local y no vivir al día, sino tener ahorros y poder viajar y consumir. Cuando se crea esa capa media, que creo que son las pequeñas empresas, hay un ciclo virtuoso muy grande en las economías donde todo el mundo tiene más pues, renta disponible, quien consume en su vecino, entonces ellos ganan más dinero y así es como creo que puede haber un milagro económico en Latinoamérica. Y yo creo que eso es la parte fácil. Creo que la parte difícil es más la política, estabilidad económica, que haya inversión extranjera, que haya inversión interna también, porque en países como México, Chile, Brasil hay inversión interna, en otros países, en Colombia, la gente que tiene plata la invierte fuera, la gente que está fuera pues no invierte porque ve inestabilidad como en toda la región. Esa yo creo que es la parte difícil, ¿no? Porque es más los votantes, pero al menos aseguremos la parte fácil, que es, ya está inventado, ¿no? La tecnología, el software va a seguir mejorando. Y creo que pues me siento orgulloso de que podemos jugar un papel importante ahí. Bueno, Luis, gracias por venir. Me encantó, digamos, conversar con vos. Perdóname si por momentos te llevé, viste, a recordar partes No, malas del camino, pero, o sea, te vi súper transparente y contando la historia, los momentos malos, los momentos buenos. Y cuando tengo a alguien como vos, viste, trato de aprovechar mucho, porque creo que las historias como la tuya son en parte las que el resto de la audiencia, digamos, hay mucha gente que es emprendedora o que trabaja en distintas empresas y hay algunas que van bien, otras que van mal. Entonces, tener la experiencia de primera mano que una persona abra, viste, hey, a mí me pasó esto, tuve estos aprendizajes y demás, no todo el mundo lo hace. Yo me doy mucho cuenta, viste, cuando grabo con alguien y está más como cerrado y hay cosas que no quiere compartir que cuando alguien está como, esta es mi historia, te cuento todo. Así que gracias por compartir. La verdad que me gustó mucho eso de vos. ha sido un placer y no, a mí realmente no, o sea, me gusta divulgar esos momentos difíciles. Mm. Para nada siento como, o sea, no me siento mal al recordar, al contrario, creo que me recuerdan que estoy aquí, siento, ya para acabar con el último pensamiento, es como, ya que eres argentino, yo creo que el hecho de que Argentina, que perdió como 3 finales o algo así, Sí, antes de ganar, hace que tienes mucho más hambre y no he sufrido tanto para no llegar a ser campeón, ¿no? Entonces yo me siento un poco igual, entonces me sirve recordar esos momentos y me da una motivación 100 veces más grande de cara al éxito que estoy seguro que vendrá. fue buenísimo. Y éxitos con todo lo que se te viene en 30. Suena que va bastante bien, así que espero después ir enterándome de cómo va Claro que sí. avanzando todo. Muchas Gracias por gracias. venirte, de verdad. Gracias.